Economía viene de nomos, que es norma, y oikos, que es casa. Por tanto, la economía son las normas de la casa, de lo doméstico, mientras que política viene de polis, que es la ciudad, de manera que es la gestión de lo colectivo. Hubo que esperar hasta el siglo XX para que las feministas nos recordaran que lo privado también es público. La teoría liberal ha reclamado siempre la democracia frente a las monarquías absolutas, pero invariablemente, desde Locke, Franklin y cada cual de ellos, siempre dejaron fuera a los negros, a las mujeres, a los pobres, a los indígenas. La democracia deberá estar en donde está el poder, en el ámbito doméstico, en la calle, en la fábrica, en el Estado, en el ámbito internacional, pero vivimos un mundo donde la política se globaliza y la democracia se disuelve en el éter global, y al final la culpa la tiene Bruselas, la tiene Naciones Unidas, Alemania o Trump. En fin, que si uno no entiende estas cosas, terminas creyendo que los inmigrantes o alguien más pobre que tú te está quitando tu trabajo de esclavo. A mí me parece que desde el poder, si uno abdica de toda una serie de oropeles absurdos del poder que te alejan, tienes muchísima más posibilidad de horizontalizar ese diálogo, ¿no? Ya sabes que yo soy muy partidaria del transporte público y de una actitud absolutamente natural. Eso te ayuda porque eso fomenta la misma situación, ¿no? Si tú estás en una consulta médica y estás esperando como cualquier otro, ¿no? A veces me pasa, voy a la revisión de las cataratas o esas cosas, ¿no? Y estás sentado gente que es como tú, también mayor, no sé qué. La única diferencia es que tú eres alcaldesa, pero entonces es todo mucho más fácil, estamos todos en la misma silla. Política de lo cotidiano. Hoy la tuerca una mesa de lujo para intentar desterrar aquello que decía Ortega cuando afirmaba que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Para hablar de esta democracia de lo cotidiano tenemos a David Cid, coordinador nacional de Iniciativa per Catalunya Los Verds. David, un placer. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Gracias. Nos acompaña también Quique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Vecinales. Vecinales, me ha faltado lo de vecinales. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, Quique, con nosotros. Nos acompaña también Lorena Ruiz Huerta, portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal? Lorena, buenas tardes, Juan Carlos. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. Y cierra la mesa Marisa Pérez Colina, coordinadora de la Fundación de los Comunes. Hola. Hola, ¿cómo estás? Os voy a hacer una pregunta de un minuto. La democracia la identificamos con la política con el poder y el poder con el Estado. ¿Puede hablarse de una democracia de lo cotidiano? Empezamos contigo, David. Yo creo que sí, existen muchos espacios donde necesitamos más democracia. Tú ahora planteabas también el debate, ¿no? Que yo lo orientabas, yo creo, sobre democracia económica, ¿no? Por ejemplo, y en el campo, por ejemplo, ¿no? del mundo del trabajo es clarísimo, ¿no? Hay, por ejemplo, qué relación hay entre capital y trabajo, entre los beneficios, por ejemplo, ¿no? de los grandes empresarios y de los trabajadores. Eso es un elemento, por ejemplo, fundamental, ¿no? Pues la izquierda va persiguiendo muchas veces la pelota de la redistribución, pero hay un elemento fundamental que es la democracia económica, que es, bueno, qué control tenemos sobre los beneficios que se producen, ¿no? por ejemplo, en las grandes empresas, ¿no? Ajá. ¿Y qué? Sí, el día a día necesita de un funcionamiento democrático. Es decir, cada vez que en el barrio, en la asociación, hay que hacer algo, pues tenemos que decidirlo entre todas las personas que estamos en esas, ¿no? Si en el barrio, si en tu comunidad vecinal, si en tu centro de trabajo, donde sea, se hace lo que solamente quiere una persona, no estamos hablando de democracia. Y en colectivo, el sinónimo de colectivo es democracia. Seguimos pensando, ¿no? La democracia y la política, el poder y el Estado. Lorena, ¿es posible en lo cotidiano? Claro, bueno, yo creo que hay una cierta desafección o un alejamiento de la ciudadanía, de la gente, a lo que se conoce como democracia con mayúsculas, ¿no? Aquello de la democracia representativa, lo que estaba pasando en las instituciones, por ejemplo, hasta el 15M, que creo que es la manifestación más reciente que recordamos y la más importante, al menos que yo he vivido, en esto que llamamos democracia, en este régimen del 78, en el que la gente salió a la calle indignada con la manera tradicional de hacer política de los partidos, del bipartidismo del régimen, ¿no? La gente salió a la calle a decir basta de corrupción, basta de austericidio que había llevado a cabo no solamente el Partido Popular, sino también Zapatero, y
Y como digo, pues bueno, nació esta nueva forma de hacer política de la que surge pues Podemos, las candidaturas de Unidad Popular, en la que lo más importante, por ejemplo, una de las características esenciales es que la gente participa y decide en primarias las listas electorales, decide los programas. Bueno, eso es una nueva forma de hacer política y con la que la gente yo creo que se identifica más que con el bipartidismo clásico. Gracias. Nos queda, Marisa, de la Fundación de los Comunes, lo común resucita, recupera. Bueno, hace traer de nuevo, ¿no?, un concepto que prácticamente ha estado desaparecido durante toda la democracia de los estados de bienestar. O sea, lo común yo creo que nunca se ha perdido porque siempre la gente lo construye, lo defiende, ¿no?, por muchos ataques que reciba. Venía pensando cuando venía para acá en qué es esto de la democracia cotidiana y cómo lo podíamos definir, y justo digo, se dice cotidiana, igual que se dice participativa, le vamos como llenando de calificativos, porque justamente la democracia no ha perdido como su contenido real, ¿no?, que es que la gente decida de verdad sobre las cosas que le afectan. Entonces lo vamos poniendo como apelativos y calificativos para intentar como recuperarla, ¿no? En esto que decías de la división entre lo privado, lo doméstico y lo público, justamente estábamos hace poco en unas discusiones entre feministas y rescatamos el término de revolución de lo doméstico, ¿no? Es decir, que en la medida en que la revolución no empiece también en los hogares, que es, por ejemplo, donde ahora mismo se realiza el 80% del trabajo de atención a la enfermedad, que no se realiza en los centros de salud, en los centros hospitalarios, sino que se hace en las casas y lo hacen las mujeres, y se rompa, ¿no?, esos muros que dividen, ¿no?, esa vida doméstica encerrada y lo público, que es donde se supone, ¿no?, que está la toma de decisiones, etcétera, pues no, la democracia cotidiana desde luego no va a ser posible. Muchas gracias. Me gusta recordar al bono de Marx, que decía que en el sistema feudal el señor feudal te robaba el diezmo y a cambio te ofrecía protección respecto del mismo. Te estaban robando, pero era una relación política que te permitía identificarlo. En cambio, en el sistema capitalista parece que es una relación entre iguales. El empresario o quien te contrata se queda con una buena parte de tu trabajo y crees que es una relación entre iguales y por tanto no ven, no ves que te están mangando la plusvalía, es decir, que se están quedando con una parte importante de tu trabajo. La pregunta que os hago es, ¿cómo debilita el actual modelo económico pues la democracia en lo cotidiano? Quique. Bueno, el modelo capitalista en sí genera un planteamiento de diferentes. O sea, no es pretender que el modelo capitalista te plantea como una relación entre iguales, ya en sí es una falsedad. Porque te van a decir ellos que esa desigualdad genera un beneficio para el conjunto. El famoso argumento del baloncestista, el equipo está dispuesto, ¿no?, a que paguen más a uno, a Messi, porque todos se benefician y que por tanto es una desigualdad que al final beneficia al conjunto y por tanto dicen es positiva. Ya, yo es que soy más del fútbol total. Aquel concepto, ¿no?, holandés en el que todos atacaban y todos defendían. Es decir, son formas distintas de ver el fútbol. No, a ver, desde el momento en el que alguien tiene los medios de producción en cuanto a herramientas, el dinero y una serie de cosas, y depende de otras personas para que eso eche a andar, el peso del dinero, el peso de ese dinero genera poder y entonces necesitamos reequilibrar esa balanza. Durante todo este tiempo se ha hablado del salario social, hemos hecho muchos intentos porque de una forma o de otra equilibrásemos esa desigualdad, pero no ha ocurrido. Porque si hubiese ocurrido, seguramente no estábamos en esta, no estábamos en aquellas marchas de la dignidad, el 15M, otras cosas, o los que salíamos en el 86 a defender que el hijo del obrero debía ir a la universidad, pues no habríamos salido, ¿no? Está claro. No, yo creo que el sistema lo que está haciendo es, a partir de la financiación de la economía, o sea, no permite muchas veces, ¿no?, controlar, por ejemplo, ¿no?, el flujo de capitales que existe a escala global, y eso es una dificultad objetiva que hay, porque, ¿no?, funciona más a escala no estatal o incluso a nivel local, cuando, por ejemplo, ¿no?, evidentemente los movimientos de capitales, ¿no?, elementos de dumping fiscal que se dan, por ejemplo, dentro de la propia Unión Europea, generan mucha dificultad para garantizar derechos, ¿no? Yo creo que democracia es decidir, sin duda, pero también son derechos, ¿eh? Y yo creo que probablemente lo que tiene de interesante lo que estás diciendo es que
buena parte de la batalla por los derechos se está dando desde lo cotidiano y se está dando desde lo local, desde lo cercano. Y creo que son en buena medida los ayuntamientos del cambio los que están planteando la batalla de recuperación de derechos respecto, ¿no?, a esa dinámica financiera global de sustraernos nuestros derechos. Vamos a entrar a ello, pero quería preguntaros en concreto por el modelo económico. Es decir, que la gran discusión es que una buena parte de lo que podríamos identificar como la izquierda está pidiendo cosas ahora contra las cuales luchaba hace 20 años, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que el Estado social, que era la última trampa del capitalismo, hoy se convierte en, por favor, regresemos al Estado social, ¿no? Entonces, de alguna manera creo que perdemos de vista, por eso os digo, en términos cotidianos, cómo afecta, ¿no?, el modelo económico a la posibilidad de desarrollar democracia en tu cotidianidad, ¿no? Yo creo que también hay otra cosa que para mí es muy importante, que es cómo el sistema mantiene el trabajo como un bien escaso. Es decir, desde el momento en el que es muy difícil acceder a un puesto de trabajo porque el trabajo es muy escaso y hay muchísimo paro, y yo creo que hay una cierta intencionalidad en las políticas públicas de quienes nos gobiernan hace tantos años, de que el trabajo no sea un bien de acceso para cualquiera, porque todo esto lo que hace es que la gente tenga mucho miedo a perder su trabajo, porque dependemos de él para sobrevivir. Y esto hace que la gente no pueda participar en política ni protestar. Estoy pensando, por ejemplo, ahora en un ejemplo muy concreto, que es la semana pasada pasó algo verdaderamente histórico a nivel internacional, que fue un paro convocado por el movimiento feminista internacional, un paro de mujeres, con el eslogan "si nosotras paramos, se para el mundo", cosa que es una realidad. Lamentablemente, muchísimas trabajadoras, yo estaba en la Asamblea de Madrid y nos acercamos pues al Mercadona que está enfrente, al centro de salud, la mayoría de mujeres nos decían: es que no podemos salir porque estamos aterradas, es que perdemos nuestro puesto de trabajo, porque el trabajo es un bien escaso. Esa a mí me parece una manera que afecta de manera muy directa en el momento en que tú no te puedes permitir participar en una lucha para reivindicar tus derechos, en la línea que decías tú antes, Marisa, ¿no?, en lo que nos afecta fundamentalmente a las mujeres. Pues eso, claro, es una agresión tremenda del modelo económico, ¿no? Recuerdo en una cumbre de las mujeres internacional en, si mal no recuerdo, Marruecos, y estaba Madeleine Albright y estaba Hillary Clinton, ¿no? Y entonces las mujeres feministas marroquíes decidieron no ir. Decían: pero si venimos a salvaros, si venimos a ayudaros, ¿cómo nos manifestáis? Y las mujeres feministas dijeron: no, manifiéstate en Nueva York delante de la sede del Fondo Monetario Internacional, porque quien realmente nos debilita la democracia aquí, claro, nuestros maridos o nuestros padres o los clérigos, ¿no? Pero es que el Fondo Monetario Internacional también nos quiebra la posibilidad de tomar decisiones. Pues para mí la economía es algo que debe permitir que todas las personas, la diversidad de las personas que habitan una ciudad, un país, accedan a los recursos, a los bienes que les hacen la vida posible, ¿no? Eso es todo tipo de recursos, desde luego renta, no tanto empleo como renta, porque creo que nunca ha habido tanta riqueza producida, y con riqueza digo también dinero, capital, beneficios, y que eso se traduzca en que la gente tenga menos salarios, menos acceso a todas las propiedades sociales que se están desmantelando y que las dábamos por ganadas, ¿no?, como es la salud, ¿no?, como es el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, pues es que algo no va muy bien. Yo creo que un ejemplo como claro también es como para mí la Gran Vía es una metáfora de eso, ¿no? Tú pasas por la Gran Vía y ¿qué es lo que hay? Grandes corporaciones comerciales, desde el Primark, todo el grupo Inditex, donde tú sabes que la gente está pagando por jornadas increíbles, está haciendo contratos temporales, la gente está cobrando 600 euros, 800 euros, sin embargo, a pesar de esa explotación aquí y en otros lugares, y quién se está beneficiando de eso, que son pocas familias y pocos grupos, y la desigualdad a nivel global todo el mundo sabe que cada vez, ¿no?, hace más esa separación entre quienes producen la riqueza y quienes la están acaparando. No ves, por ejemplo, ni a un solo mantero, porque resulta que una persona venida de África que intenta vender 4 bolsos arruina el comercio del centro de Madrid, ¿no?, cuando vende al por menor simplemente porque no tiene otra manera de integrarse socialmente. Yo creo que esa es el ejemplo, la imagen como para mí clara de que la economía, desde luego, impide absolutamente que haya una democracia real. Es que yo creo que no, por ejemplo, también hay mucha gente que plantea cuánta desigualdad puede aguantar la democracia. O sea, por ejemplo, ahora en estos momentos, ¿no?, España ha recuperado prácticamente el nivel de Producto Interior Bruto que tenía antes de la crisis, pero hay 2 millones menos de empleo, y lo que tú planteabas también, el tema de rentas, ¿no? Ha habido una dinámica, ¿no?, fruto de las políticas impulsadas por la Troika de evaluación interna de los salarios, ¿no? Entonces yo creo que tenemos aquí un desacople en el sentido de que esto impacta directamente sobre, ¿no?, las vidas cotidianas de la gente, sobre sus derechos fundamentales, pero también
¿no? Yo decía antes que evidentemente hay que plantear la batalla desde lo local, pero también tenemos que pensar en algún tipo de, ¿no?, de articulación a nivel, ¿no?, que supere incluso movimientos sociales, que superen la dinámica estatal para plantear la batalla, ¿no?, como situaba, ¿no?, antes Juan Carlos, en organismos que impactan sobre lo cotidiano, pero desde una dinámica supraestatal, ¿no? Por ejemplo, no hay, por ejemplo, en Europa una posibilidad de articular movimientos reales, ¿no?, que vayan más allá de los estados, hablo de movimientos sociales, para plantear una batalla conjunta sobre derechos que luego impactan sobre la vida real de la gente del día a día, ¿no? Aquí venía otra pregunta, que es si los partidos políticos ayudan o frenan la democracia cotidiana. Buena pregunta. Quique, te veo con ganas de Sí, bueno, disparar. No, los partidos políticos, cada uno a su modo, intenta enfocar el sistema hacia, digamos que, hacia la gente que defiende, ¿no? Al menos en principio. Ya sabemos más o menos a quién defiende cada partido. Y entonces, ¿frenan o no? El problema no es si los partidos frenan, sino si quienes están detrás, a quienes defienden, hacen un planteamiento de propuesta de avance en la democracia o de retroceso, ¿no? Si hay un partido que a quien está defendiendo es al IBEX 35, pues evidentemente si en la empresa no hay democracia, pues no está fomentando un avance en la democracia. Si el partido a quien está defendiendo es a toda una clase de trabajadoras, de trabajadores, que lo que aspiran es a una mejor forma de vivir, pues entiendo que sí que se está Ya, pero los partidos, avanzando. Quique, los partidos son ahora mismo gestores del Estado. Es decir, que quien articula el Estado son los partidos, ¿no? Gana alguien las elecciones y ocupan diferentes puestos. Y por tanto, tú como miembro de un partido, de repente te ves ahí como, no sé, mandando a la policía. No, bueno, vámonos a lo cotidiano, ¿no? Hoy se presentaba en Villaverde el proyecto Mares, donde, volviendo a la pregunta de antes, lo que se está intentando es volver a poner encima de la mesa un modelo de economía comunitaria que había desaparecido del panorama, al menos había desaparecido del panorama de los medios o de la información o de lo que la gente conoce, sabe, entiende de cómo puede funcionar el sistema económico. Y eso se ha hecho desde una institución. Y luego que evidentemente un partido está gobernando una ciudad, la que sea, y tiene que mandar a la policía, sí, tendrá que mandar a la policía. Sí, o pagar la deuda, ¿no? O pagar la deuda. En Madrid o en Barcelona, ¿no? Sí, o pagar la deuda, evidentemente. El problema no es si manda a la policía o si paga la deuda, es si solamente hace eso. Os lo preguntaba sobre todo porque los partidos políticos tengo la sensación de que le ocurre como a los ateneos, a los periódicos y a las universidades, que son del siglo XIX y se están quedando viejitos, ¿no? No sé si... Lorena. Sí, claro, yo creo que los partidos clásicos y tradicionales sí son un freno a la democracia cotidiana y a la democracia con mayúsculas y a todas las democracias. Y por esa razón, vuelvo otra vez a esto que me parece un poco el origen del nuevo tiempo que vivimos, de esta nueva política que yo quiero creer que todavía es posible y que vivimos, ¿no? Que nace del 15M, donde la gente, o sea, hay un proceso de removilización ciudadana, de repolitización muy importante. La gente sale a la calle a decir, basta, estos partidos no nos representan, esta democracia no nos gusta, es corrupta, es austericida, no hacen política válida para las mayorías sociales. Y de esta fuerza social nacen las candidaturas de unidad popular, que son un elemento central del que, vamos, aquí hay personas que sabéis más que yo sobre municipalismo, tenéis una experiencia más directa, ¿no? Pero creo que las candidaturas de unidad popular y Podemos, en buena parte, si conseguimos no convertirnos en un partido tradicional y si tendemos más, desde mi punto de vista, a ser un movimiento que un partido clásico, entonces, y somos capaces de ensanchar de verdad desde la base y de ayudar a construir la unidad popular, ¿no? Entonces creo que sí seremos una herramienta útil para hacer una política transformadora, pero por supuesto de la mano y en compañía de los movimientos sociales, de la sociedad civil organizada. Creo que entonces sí es válido, si no, no. Yo creo que sin duda que hay partidos que, ¿no?, que dinamitan la democracia. O sea, yo creo que evidentemente no el bipartidismo, ¿no?, cuando aprueba, por ejemplo, la modificación del artículo 135 de la Constitución que prioriza el pago de la deuda por delante de los derechos sociales, está dinamitando la democracia, ¿no?
Luego es verdad que también ¿no? Creo que los partidos no debemos caer o no deben caer, porque como decía, evidentemente tenemos que ser constructores de derechos, pero luego también es verdad que en las prácticas políticas, tanto ¿no? internas como institucionalmente, debemos no intentar caer en las dinámicas en las que ha caído el bipartidismo. Pero luego yo también situar que hay muchos espacios que construyen democracia que no solo son los partidos. O sea, yo creo que por ejemplo, para mí, la PA es un ejemplo de construcción de democracia cotidiana, ¿no? Porque yo creo que seguramente es una de las experiencias más potentes en ese sentido. Creo que, por ejemplo, también la Fundación de los Comunes puede ser un ejemplo de construcción de democracia cotidiana, ¿no? Y por tanto creo que cuando hablamos del término de construcción de democracia, creo que es muy antiguo, tú lo situas ahora, que la democracia solo pasa por los partidos, ¿no? O que solo pasa ahora mismo por los parlamentos o las instituciones. Yo evidentemente creo que es fundamental, no es lo mismo tener a Ada Colau de alcaldesa de Barcelona que tener a Xavier Trias, que era ¿no? el anterior alcalde de la derecha catalana de Convergencia Democrática, pero también creo que hay muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, la pobreza energética, evidentemente no es lo mismo tener un ayuntamiento, que es lo que está haciendo Barcelona, que está intentando dar la batalla contra las eléctricas, pero sin duda, sin todo el papel que ha tenido la Alianza contra la Pobreza Energética, seguramente, ¿no? que está también construyendo derechos y explicándole a la gente cómo puede dar la batalla desde su casa contra las eléctricas, seguramente tampoco estaríamos construyendo democracia, ¿no? Por tanto, yo creo que hay de combinar el doble escenario, ¿no? En la ciencia política se cuentan los partidos políticos como los ladrillos esenciales de la construcción política, y algunos, esforzándose un poquito, llegan a decir que son condición necesaria, pero no suficiente. Cuando el 15M empezó, de alguna manera, a demostrar cierta debilidad en el pensamiento de una formación política alternativa, me consta que había la reflexión acerca de lo municipal, y cómo lo municipal no iba a brindarlo ningún partido político, sino a una suerte de frente amplio, y que por tanto los partidos políticos, cuando bajabas a lo local, mostraban su debilidad para intentar representar la pluralidad de lo municipal, como si conforme te acercas más a lo global, el partido político funciona mejor, pero cuando vas bajando muestra más sus debilidades. Por eso hemos preguntado a la alcaldesa de Madrid sobre estas cosas. Vamos a escuchar a Manuela Carmena que nos cuenta. Mi mundo, que es pequeño pero que es grandísimo, pues casi no necesito cómo estar relacionándolo con lo general. Por dos cosas, porque el mundo de la ciudad es extraordinariamente completo. Es como para pensar mucho, si no estamos casi hablando de la agrupación de ciudades como una nueva configuración de lo territorial, ¿no? Eso en un primer lugar. Y después, en un segundo lugar, como creo que te exige el tener una comunicación tan fuerte con lo tuyo, pues me hace que lo demás ahora mismo lo tengo muy desdibujado, ¿no? Lo del Estado no he reflexionado mucho, pero aún así, pensando en cómo son los parlamentos, no puedo dejar de imaginarme otros parlamentos en los que las personas que representan a los ciudadanos no estén agrupadas por estructuras de partido, sino por intereses, por conceptos, por proyectos, ¿sabes? Creo que no me resulta difícil el entender una representación diferente, ¿no? Creo que una agrupación por proyectos concretos pues podría tener una virtualidad seguramente mucho más viva que la que tienen los partidos, ¿no? Tú sabes que yo siempre entiendo que el partido es... Te oí además en un programa de la SER que me encantó una expresión tuya que decías, no, es que el partido lo que hace es partir, ¿no? Bueno, pues esa sensación de que el partido parte y distribuye le da como una globalidad al partido que es muy empobrecedora, ¿no? El partido tiene que tener una opinión de todo, tiene que decidir sobre ABC, sobre la ciencia, sobre la tecnología, sobre la cultura, ¿no? Y sin embargo, si tú te unes a un proyecto, el proyecto te unifica, pero al mismo tiempo te puede expandir, ¿no? Vamos a suponer, por ejemplo, algo que yo creo que es imprescindible, que ahora hubiera unas agrupaciones enormes para conseguir que se desbloqueen las fronteras y que puedan entrar los emigrantes en los países comprometidos, ¿no? Yo estoy segura que ese proyecto nos agruparía a muchísima gente, a muchísima, ¿no? Y a lo mejor a partir de ahí se consolida un proyecto que es para que no se cierren las fronteras, ¿no? Y bueno, ¿por qué no? Ya sé que ahora es como muy raro y se puede decir, bueno, esto es rarísimo, esto puede ser, yo no espero tener razón. Lo que quiero decir es que cuando se piensa hay que pensar con libertad
y hay que tener la capacidad de imaginar el poner las sillas al revés. Acabo de publicar un libro que me lo acabo de comprar, que me ha parecido preciosísimo, porque dice la alquimia entre la justicia y la vida, ¿no? Y entonces la fotografía, me he acordado, por eso es un cuadro absolutamente tremendo, ¿no? Porque bueno, él acaba siendo juez del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, ¿no? Y él dice que se dio cuenta de que lo que más podía hacer por Mandela, que era además su compañero, era decirle que estaba equivocado cuando tenía que revocar decisiones que había tomado el gobierno y el Constitucional las revocaba, ¿no? A mí eso me parece divino y indica un poco lo que significa la verdad, de la lealtad. Es decir, cuando me decías la honradez a veces te lleva el tener que decir que no, como Clara Campoamor dijo a su partido que ella sí que estaba por el voto de la mujer, aunque la pusieran verde, ¿no? Que el otro día en el acto nuestro decían igualdad de derechos, y decía sí, igualdad de derechos, pero diferentes actitudes. Es decir, porque la actitud feminista no es la actitud típica del poder. Entonces, si la mujer entra en política no es para copiar el modelo masculino, es para implementar tu propio modelo, que es por definición diferente, porque tiene mucho más que ver con la vida doméstica, con la sencillez, con el reconocimiento del individuo, con la abdicación de cualquier tipo de violencia, ¿no? Porque lo único que las mujeres no competimos es en violencia, por algo evidente, ¿no? Entonces, esas actitudes femeninas tienen que llenar el marco de la igualdad, no pueden disolverse y dejar una igualdad fría en la que lo que se mantengan son los patrones masculinos. Que las personas que gestionan la política, yo pienso que es bueno que no sean siempre políticos, es decir, creo que es muy bueno que estén pasando de otras vidas profesionales a la política, ¿no? Porque eso da mucha frescura. Si tú te acostumbras a hacer algo, pierdes mucha frescura, ¿no? Pero dicho eso, yo creo que esos protagonistas de la política tienen que estar constantemente agitando conciencias, haciendo pensar, haciendo reflexionar, ¿no? Y fíjate, a mí me ha sorprendido que en la nueva ley de procedimiento administrativo hay una posibilidad que yo no he oído ni comentar ni a medios de comunicación ni a políticos, pero que es estupenda, y es que ahora cuando cualquier institución plantea hacer una norma o una ley, pero en el ayuntamiento, por ejemplo, una ordenanza, antes de nada, lo primero que tienes que hacer es que tienes que poner en tu página web: ciudadanos, que se me ha ocurrido hacer esta norma o esta ley, ¿qué les parece? Tienes que hacer una serie de preguntas. Yo lo vi y dije, fantástico, si yo estaba esperando eso hace mucho tiempo. No he oído ni a un político, a ninguno, comentarlo en sentido positivo, ni ponerse a hacer una campaña para que eso sea posible. Pero si la gente no lo sabe, la gente no se entera, pasan los 15 días, ¿qué respuestas ha habido? Nada, pues no sé, tópicos, ¿no? Pero ¿por qué no utilizamos lo que tenemos? Entonces yo creo que no sé, la persona que tiene una actuación política tiene que estar constantemente pensando cómo consigo el hacer posible, el encender esa mecha, ¿no? Hay que estar siempre con una estructura de innovación constante, ¿no? Y cuando viene la innovación, Dios mío, ¿hacia dónde miramos? Encender la mecha o ganar votos, ¿no? Se refería a Albie Sachs, miembro del Tribunal Constitucional de Sudáfrica, hombre blanco, torturado, encarcelado y que escribió La extraña alquimia entre la vida y la ley. Plantea Manuela en esta entrevista que a veces como que lo local basta, ¿no? Y os pregunto, ¿basta lo local o necesitas estar de alguna manera referenciado y soportado, ¿no? En lo estatal, incluso en lo supranacional? Plantea muchas cosas y a mí me gustaría sí que recuperar una que me parece muy importante, aunque no sé si va a contestar a tu pregunta. No, Marisa, lo que tú veas. Pero conecta con la anterior. Sí. Por ejemplo, habla de gestionar la política, ¿no? Y yo creo que la política realmente no se gestiona. La política es una producción de herramientas, de maneras de hacer en torno a un problema concreto que une a determinadas personas, ¿no? Y que genera una manera de producir, de reproducir, de defender lo común. El ejemplo que ha puesto antes David de la paz, el que siempre, ¿no?, tenemos en cuenta, porque es el más transversal, el que consigue, ¿no?, recuperar bienes que le hace falta a las personas para su vida cotidiana, decidir en común, atravesar todo tipo de gente que viene de diferentes orígenes, no hace distingos, etc. Entonces, eso es la política, no gestionarla. Por eso, la pregunta de los partidos, creo que los partidos siguen estando todavía en una clave, como diría Raquel Gutiérrez Aguilar, estadocéntrica. Es decir, que siguen pensando en unas claves que casi siempre, ¿no?, porque forman parte de normas instituidas que te aprisionan un poco en decidir lo que ya puede ser decidido, ¿no?, y no innovar,
pues eso, esos nuevos mundos, ¿no?, que permitan reproducir los bienes que sostienen nuestra capacidad de estar, aprisionan y no abren a la pluralidad, no abren a la diferencia y no recogen, porque, por ejemplo, Carmena también siempre habla mucho de escuchar. Lo que hay que hacer cuando estás en la institución, sobre todo si es la institución o la candidatura del cambio, es no solo escuchar, es apartarte y dejar decir y tomar decisiones a otras y otros que saben más que tú en muchas cuestiones, ¿no? Vuelvo al tema de la PA y de la vivienda, ahí es vamos, el ejemplo ideal. Tienes a toda la plataforma, de toda la coordinadora de la plataforma de afectados por la hipoteca, que te van a decir, porque llevan tiempo haciéndolo, de qué manera no se tiene que desahuciar, de qué manera se puede generar un régimen de alquiler de vivienda social para que todo el mundo tenga acceso a la vivienda, etc. Entonces, no tienes solo que escuchar, sino que tienes que estar ahí mandatada, ¿no? O sea, no hace falta ni que tengas tú esa imaginación, ni que tengas ocurrencias matinales, sino abrir ese espacio de la política a los demás. Os planteaba que en la lucha esa, por ejemplo, en Madrid, el anterior consistorio había vendido, ¿no?, regalado casi, ¿no?, viviendas sociales a fondos buitre, ¿no?, y por tanto te obliga a una pelea donde yo no sé hasta qué punto pequeños grupos pueden hacer esa pelea, ¿no? Y por eso os planteaba que en un mundo global, ¿no?, donde gente que viene ya de devastar otros territorios viene ahora a Europa a intentar hacer aquí su negocio, y de qué manera puedes hacer esa pelea democrática en el aspecto más cotidiano como tu propia casa si te la están robando conglomerados, ¿no?, internacionales. Sí, vamos a ver, solemos usar frases que suenan bien, que funcionan bien, pero solo funcionan bien para lo que funcionan bien, porque nada funciona bien para todo, ¿no? Entonces solemos decir, piensa globalmente y actúa localmente. Y nos vamos al término este de local, ¿no?, de trabajar desde lo local, pensando en esa globalidad y actuando en lo local. Pero luego, a la hora de la verdad, nos encontramos que hay cosas que no son posibles, ¿no? Cuando el IBIMA ha vendido 2.935 viviendas en Casa Cibeles, eso solo se puede cambiar desde la Comunidad de Madrid. Cuando nos estamos reuniendo con las juntas municipales, las asociaciones vecinales, las asociaciones de afectados, lo más que puedes hacer es una ayuda, o lo más que puedes conseguir es una ayuda en lo inmediato. Si tú quieres revertir la venta, cuando el otro día hemos presentado la ILP, necesitas el concurso de los partidos que pueden darle la vuelta a todo esto, ¿no? Entonces, ¿vas a poderlo conseguir? Pues solamente si en esa Cámara, en concreto en la de la Comunidad de Madrid o a nivel estatal, se pueden cambiar las cosas. Ayer Convergencia presentaba una propuesta de ley para combatir la teórica ocupación mafiosa, pero a la hora de la verdad solo se hablaba de ocupación mafiosa en el preámbulo de esa propuesta. Cuando ibas a la letra de la propuesta veías que lo único que se hacían eran propuestas de desahucio exprés. Con lo cual, claro que es importante estar a pie de tierra, en el barrio y en un montón de cosas, porque cuando a alguien le van a echar de la vivienda, alguien tiene que estar acompañando y alguien tiene que dar soluciones en lo inmediato. Pero si tú quieres que a la gente no le vendan su proyecto de vida a un fondo buitre, tienes que estar en la comunidad. Y si quieres que haya una norma superior, pues tienes que estar en el Parlamento. Y esa articulación, yo no sé si se puede hacer al margen de los partidos políticos. A lo mejor no. tiene que ser de otro tipo, ¿no? Hoy por hoy no. Ese, en teoría, ya que hemos mencionado tanto el 15M, se supone que el aprendizaje que se sacó del 15M era que había que poder tomar los espacios donde se tomaban las decisiones, que no bastaba con tomar el espacio público. Claro, Lorena. pero muy de la mano precisamente por todo esto que tú comentabas, ¿no? Porque tú dices, es verdad que nosotros hemos presentado esta iniciativa legislativa popular para que la Comunidad de Madrid tenga una ley de vivienda en condiciones que no la tiene. Desde luego, del gobierno de Cristina Cifuentes jamás habría nacido la iniciativa de llevar a cabo este proyecto de ley, como lamentablemente la penosa ley electoral que tenemos robó el resultado electoral legítimo y en este momento está gobernando el Partido Popular en minoría con la muletilla de Ciudadanos, pues nosotros, los grupos de la Cámara de la oposición, Podemos y el PSOE, que en la Asamblea hace un papel un poco más digno que el que hace en el Congreso, que es el mismo que hace Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, que es el de sostener al Gobierno. Bueno, en la Asamblea no están así, pero decía, nosotros no hubiéramos sido capaces de sacar adelante, bueno, y aún así, pues en este momento habrá que negociarla con Ciudadanos para poder sacarla adelante, ¿no? Pero
claro, es necesario el papel que hace la sociedad civil ahí, como lo es, por ejemplo, lo que ha hecho el 15M para rato. No hubiera habido las condenas a... ¿Quién hubiera podido pensar cuando se destapó todo aquello de las tarjetas Black y las estafas de las cajas de ahorros y demás, que un grupo como el 15M para rato iba a ser capaz de llevar a cabo una pelea judicial que ha terminado con una condena a personas que han sido responsables tan importantes de la gestión económica de este país, ¿no? Entonces yo creo que esto enlaza mucho, claro, Manuela, que siempre es muy imaginativa, yo la recuerdo porque la recuerdo mucho de su etapa de jueza y yo abogada, que siempre en sus charlas y en sus conferencias hablaba de nuevos modelos de la justicia, reinventar la justicia, y contaba cosas muy originales y muy creativas, y ahora plantea este modelo diferente de agruparse por proyectos más que por partidos políticos. Bueno, yo me vuelvo a apoyar en la idea del partido movimiento. O sea, creo que este partido más líquido y más movimiento es el que puede atraer más afección de ciudadanía, que puede sentirse más identificada, porque desde luego desde la institución es difícil que nos podamos poner de acuerdo con... David. No, yo creo que lo local es fundamental y que seguramente es lo que ha permitido formas de articulación institucional más dinámicas, más distintas, ¿no? Incluso superadoras de lo que son los partidos más clásicos. Ahora, yo creo que también tenemos que ser capaces de darle la vuelta, ¿no? al leitmotiv o al eslogan que planteaba Manuela, y yo creo que es seguramente uno de los retos que tenemos. Yo creo que ahora probablemente tenemos que también empezar a pensar localmente y cómo actuamos globalmente. Manuela ha sido un ejemplo que es el tema de los refugiados, ¿no? Seguramente nadie como las ciudades del cambio está planteando la oportunidad de acogida para las personas que están sufriendo lo que estamos viendo a través de la televisión. Pero tenemos unas limitaciones que son objetivas, que las cuotas de refugiados las marca el Estado, ¿no? Me voy incluso más, no un elemento superior, que yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos desde el punto de vista de articulación política, pero también de articulación de movimiento, que es la escala europea. Por ejemplo, ahora, ¿no? Situaba Marisa el tema, tenemos Gran Vía, todo Inditex, Zara. Zara legalmente elude grandes cantidades de dinero a través del pago de impuestos porque, ¿no? legalmente puede tributar en países de la Unión Europea que tienen una carga fiscal para las grandes empresas mucho más pequeña a la que tiene España. Entonces, ¿cómo vamos a dar esa batalla? Seguramente es uno de los retos que tiene hoy toda la gente que apuesta, evidentemente, por una democracia económica real, por un cambio de cómo funciona la política económica, ¿no? Y por tanto, seguramente yo creo que debemos empezar a pensar localmente, pero cómo actuamos globalmente. Hay una idea de fondo, y es que si a la gente no le duelen las cosas, creo que no va a ser posible cambiarlas. Y hay un problema cuando la gente no quiere más democracia. De hecho, se corre el riesgo de que lo que quieran sea eficiencia, o que venga un cirujano de hierro o alguien con mando en plaza, o que parece que tiene mando en plaza para reducir la incertidumbre y el miedo, y que al final la gente vote a la derecha. Y ahí tenemos un profundo problema. La gente siempre quiere más democracia. Yo no creo que la gente... O sea, por ejemplo, si estamos hablando del ascenso de la extrema derecha y hoy estamos pendientes de las elecciones en Holanda y demás, yo creo que lo que ocurre es que si cada vez hay más... proporción de ciudadanos, ¿no? Que no tienen acceso a recursos, que no ven, o sea, que ya no confían en la representación, no confiamos nadie, pero sobre todo que se ven completamente excluidos, ¿no? De cualquier... Las encuestas, Marisa, plantea que cuando hay una situación de crisis económica, baja en algunos sitios, baja el compromiso con la democracia, no aumenta. Bueno, que suba la abstención, por ejemplo, si es a lo que te refieres, no es que baje con la democracia representativa, o sea, la gente igual no va a votar. Porque puedes caer en un cierto nihilismo, es decir, esto que lo llaman democracia o que lo llaman política está lejos de mí, yo no puedo hacer nada con ello, no me dan voz, me han olvidado cuáles son mis necesidades de mi barrio, de mi país, y entonces puede haber ahí un desapego. Y viene alguien agitando los excesos del sistema y votan a la extrema derecha. O sea, es una posibilidad, es decir, que cuanto peor, no es verdad que sea mejor, que es un gran error de la izquierda, cuanto peor, a lo mejor lo que viene es el fascismo. Os lo planteo como pregunta. Cuanto peor, peor. Peor nunca es mejor, porque a nadie nos gusta sufrir. Cuanto peor, peor. O sea, cuando se están haciendo planteamientos de democracia participativa en el Ayuntamiento de Madrid, con el Madrid Decide, los presupuestos participativos, a donde se está mirando es a sitios donde atan los perros con longaniza. Y aquí no atamos los perros con longaniza, me explico. Es decir, cuando una persona tiene el riñón cubierto, se puede plantear de una manera altruista las necesidades de la ciudad y toda una serie de cosas. Cuando no tiene el riñón cubierto, lo que quiere es tener un empleo, que ese empleo sea lo más digno posible con el mejor salario posible, tener una vivienda, tener acceso a una serie de servicios básicos. Mientras que eso no se produce, la gente tiene la atención puesta en eso
Y cuando digo la atención, no digo la acción. Ojo, en un modelo como en el que estamos, en el que sales de casa 1 hora y llegas a casa 12 horas después, y donde el tiempo que te queda, en el caso de que tengas familia, lo tienes que dedicar a cumplir los tiempos discrecionales, es imposible, hoy por hoy, conciliar y poder hacer tu militancia política, tu militancia de barrio, y de eso se vale el sistema. ¿Cuánta gente, cuantísima gente, no está haciendo muchas más cosas sencillamente porque la vida no le da? Entonces, no, claro que evidentemente dices, la gente siempre quiere más democracia, la gente quiere lo que necesita. Déjame darle una vuelta más de tuerca al problema, David. Los españoles vemos 3 horas y 54 minutos de televisión. La democracia en ese sentido es ver menos televisión, es democratizar la televisión, es establecer que mientras que ves todas las semanas 3 partidos del siglo, series que crecen en virtud de la audiencia y programas de entretenimiento donde lo que buscan es tenerte distraído y no trasladarte nada, ¿es posible que se construya esa posibilidad de una demanda de más democracia, o lo que haces es, de alguna manera, rendirte, ¿no? A ese modelo donde tienes toda la razón? Si encima de hacer 8 o 10 horas de jornada laboral tienes 1 hora o 2 de ida y 1 hora o 2 de vuelta en un transporte terrible, desaparece cualquier tipo de humanidad, ¿no?, al respecto. ¿Qué hacemos con los medios de comunicación en la democracia cotidiana? Bueno, yo creo que tiene que ver en lo que tú planteabas, ¿no? Porque qué es lo que entendemos por democracia, y democracia muchas veces no solo entendemos que es, ¿no?, el concepto de democracia liberal, que es ir a votar cada 4 años, y democracia evidentemente es un acceso a la información libre y que la información sea plural. Democracia es lo que planteaba también Quique, o sea, es decir, que tengas tus derechos mínimos garantizados. Es decir, yo por ejemplo creo que cuando se producen respuestas de extrema derecha es porque ha fallado la democracia. Lo que está sucediendo en Francia es porque hay una gran parte, especialmente de la clase trabajadora, que cree que la democracia de la República le ha fallado. Lo que sucede en Estados Unidos con la victoria de Trump es porque cree que el Partido Demócrata no es una solución democrática, porque no le va a garantizar sus derechos a buena parte de la población, ¿no?, que trabajadora estadounidense. Por tanto, yo creo que el debate que planteas es interesante, pero yo creo que también muchas veces hemos caído de entender que democracia solo es democracia liberal, y bueno, no solo es ir a votar cada 4 años, incluso no solo es decidir unos presupuestos participativos, o no solo es opinar sobre lo que hacen las instituciones. O sea, yo por ejemplo, insisto en lo que decía antes, cuando tú tienes unos niveles de desigualdad de renta tan bestias como la que tienes las ciudades, es realmente democracia que, por ejemplo, en un barrio de Barcelona como el Raval vivas 8 años menos que alguien que vive en Sarrià Sant Gervasi, que es la parte no alta de Barcelona. Yo creo que eso también cuestiona la democracia, y si no somos capaces de resolver eso, no tendremos a mucha gente participando y decidiendo sobre lo que tiene que hacer el ayuntamiento, por ejemplo, en multiplicidad de cosas como, ¿no?, del día a día cotidiano de las políticas locales, ¿no? Y por tanto yo creo que no debemos caer, ¿no?, en ese elemento de que, bueno, que democracia no es solo ir a votar cada 4 años, ¿no? Es lo que nos planteaba el 15M también. Hay un elemento que yo creo que es esencial para hablar de la democracia cotidiana, y es la construcción de empatía, es decir, la posibilidad, ¿no?, de construir, ¿no?, un espacio de reconocimiento de los demás, ¿no? Y en ese sentido hemos decidido contactar al otro lado con alguien que lleva en Euskadi una casa de la mujer, que es un espacio claro y concreto de empatía. Se llama Leire Groven, de la asociación Mariena Elkartea. ¿Cómo estás, Leire? Buenas noches. Hola, buenas noches, Gabón. Queríamos preguntarte, Leire, en las casas de la mujer, ¿son realmente espacios de empatía donde los problemas de raza, de clase y de género de alguna manera se convierten en diálogos? Pues sí, precisamente esos son un poco los objetivos de la Casa de las Mujeres, ¿no?, que tenemos varias experiencias. Esta en concreto, Marienea, que está en un municipio en Vizcaya, cerca de Bilbao, pues un poco lo que busca es eso, ¿no?, la interseccionalidad de todas aquellas cuestiones que nos atraviesan, en este caso como mujeres, para poder convertirlo eso también en herramienta de transformación, de diálogo, de debate y de reflexión conjunta y colectiva. ¿Y verificáis que salen aspectos concretos que tienen que ver con la democracia cotidiana de esa experiencia?
Sí, al final las casas de mujeres no dejan de ser proyectos que requieren de muchísimo trabajo para democratizar también las políticas públicas. Requiere de mantener también un equilibrio, ¿no?, entre la institución y en este caso la administración local, pero también el movimiento asociativo y el movimiento feminista de mujeres de aquí de Basauri en concreto, ¿no? Y bueno, eso al final supone, por una parte, entender la democracia un poco en la línea de lo que comentabais, de una forma más participativa, una democracia real, ¿no?, que requiere de establecer estructuras también de participación reales, con espacios decisorios, no solo consultivos. Y eso pasa también por toda una transformación de cómo la ciudadanía entendemos también lo que es la propia participación, ¿no? Lo cual nosotros siempre decimos que esto es un poco un laboratorio en el que continuamente probamos, de forma que intentamos que también las decisiones que se toman pues sean de una forma horizontal y de una forma también colectiva, y que el propio proceso participativo también es una forma de empoderamiento, ¿no?, ya que las mujeres siempre hemos tenido y tenemos también pues mayores dificultades para acceder a los espacios de poder y de toma de decisión. ¿Cómo se solventa que la administración ceda protagonismo a las mujeres organizadas y conscientes? Claro, eso pasa por una parte ceder protagonismo, por ceder también la palabra, y también luego todo el tema de los ritmos, ¿no? O sea, eso es muy importante que nosotros hemos podido descubrir aquí también, que bueno, ya sabíamos previamente, pero es también como las propias políticas públicas y la forma de hacer política tiene que adecuarse a los ritmos de las mujeres, un poco en la línea de lo que hablabais antes, ¿no? Como este sistema también, de alguna forma, es perverso para poder participar y para poder dedicar tu tiempo libre a un activismo también sano, ¿no?, a un activismo colectivo que también aporte en lo personal y en lo colectivo. Y para eso necesitamos que las propias instituciones también, ¿no?, pues sepamos dirigirlas a esos ritmos, a esos momentos, también a gestionar los propios conflictos internos y entender que esos conflictos son sanos dentro de una democracia real, ¿no? ¿Qué dirías, Leire, que tienen las casas de la mujer que no tienen, por ejemplo, los partidos políticos? Bueno, tiene muchas cosas, ¿no? Lo primero, tiene una participación activa del movimiento asociativo, de los movimientos sociales, no solo ya el movimiento feminista. No solo una participación momentánea, sino que son parte del proyecto, tal y como las casas se entienden ideológicamente, a nivel de contenidos, pero también del propio funcionamiento, ¿no? Los servicios que se ubican en la propia casa y los recursos que están aquí ubicados también, la forma de atender, tienen que estar también adecuados a aquellas exigencias, ¿no? Es entender también la atención a la ciudadanía como una atención integral, en la que quienes se tienen que coordinar son las propias instituciones y las personas que trabajan para la ciudadanía, ¿no? Y eso pasa por cambiar muchas estructuras que no tienen nada que ver con las estructuras de los partidos políticos, ni en cuanto a contenidos, ni en funcionamiento, y mismamente porque al final, bueno, ya sabemos cómo son los movimientos sociales, que son algo absolutamente diferente. Ahí está luego el debate de la doble militancia, ¿no?, que encima hoy en día pues cada vez más gente vinculada a movimientos sociales participamos también en lo que son los partidos políticos, pero yo creo que no nos tenemos que olvidar quién es quien marca la agenda social, y en este caso los movimientos sociales, y en concreto el movimiento feminista, es quien tiene que tener el protagonismo también de esas decisiones y de marcar la agenda. Supongo que no estáis exentos tampoco en esas casas de las mujeres de problemas. No, claro, al final, como te decía, ¿no?, cualquier alternativa a un modelo tan instalado como el que tenemos hoy en día, ¿no?, y en este caso con un sistema también, con unas estructuras patriarcales y machistas a día de hoy que siguen afectando en la propia práctica política también. Cuando digo política no me refiero a la práctica política de partidos, sino de hacer política, ¿no?, en las calles. Pues eso también supone que son problemas, supone también repensar nuevas estructuras, hablar también, ¿no?, de la propia tiranía de las estructuras y de cómo hacerlas más amables y más agradables, pero si algo defendemos desde aquí, ¿no?, y como dijo la compañera Yayo Herrero de allí de Madrid, pues ya que caminamos hacia el colapso, mejor caminemos juntas, que todo se lleva mucho mejor, y sobre todo con gente maja y gente con ganas de transformar el mundo, ¿no? Leire Groben de Marienea Alcartea, muchísimas gracias y te lo prometo, vamos a sonreír un poquito más. Gracias. Sí, se trata de sonreír, es que ricasco. Gracias, Leire. Gracias. Es que ricasco. Tenemos que ir terminando. Las mujeres son la mitad de la población, ¿no? ¿Qué necesita la democracia para que llegue a las mujeres? Lorena. Pues necesita muchas cosas. Necesita, en primer lugar, yo creo que lo más urgente en este momento es que las tareas de cuidados dejen de ser invisibles. Eso a mí me parece un aspecto esencial. Y que además haya una corresponsabilidad del Estado con las tareas de cuidados. Esto significa que
todo lo que tiene que ver con los cuidados tiene que estar en el centro de las políticas públicas, que de parte de nuestros poderes hay una tarea pendiente de llevar a cabo políticas que permitan eso, que haya esta corresponsabilidad y que permita que las mujeres nos liberemos de estas tareas invisibles y podamos acceder a lo mismo que nuestros compañeros hombres en condiciones de igualdad, es decir, a la carrera profesional, al empleo, al derecho al descanso, al derecho a ser felices, ¿no? Y necesitamos además una sociedad que se comprometa con nuestro derecho a vivir. O sea, yo creo que lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, pero sobre todo con este repunte de mujeres asesinadas en estos últimos meses, es algo tan atroz, ¿no? Y sobre todo la indiferencia que hay ante estos asesinatos crueles de parte de, bueno, yo diría de una sociedad muy dormida, ¿no? No solo de los poderes públicos, sino de una sociedad muy adormecida. Creo que estas son dos cosas muy urgentes. Sí, yo no creo que haya esa diferencia porque la manifestación a la que tú justo aludías antes, ¿no? Y lo masiva que era, ¿no? Lo plural además, yo creo que es de las manifestaciones, bueno, si no es la manifestación del 8 de marzo, donde más gente y más diversidad ha habido y más mujeres además muy jóvenes. Entonces yo creo que eso es más prometedor que esta dirección hacia no sé, hacia una cosa absolutamente negativa que se decía antes. Pero bueno, más allá de, por supuesto, terminar con la visión sexual del trabajo, ¿no? Porque en la medida en que el trabajo de reproducción en general, que no es solo criar a los niños, es decir, muchas de las tareas, ¿no? Que no se reconocen, como tú bien has dicho, ¿no? Y que quedan de una parte, ¿no? Los hacen las mujeres, pero sobre todo tampoco no se socializan, ¿no? Porque muchas cosas de crianza se tienen que asumir socialmente, no las tienen que asumir, y solo a partir de ahí, ¿no? Se podrá democratizar. Pero bueno, sobre todo, una palabra que parece como muy ideológica, como el famoso patriarcado, yo creo que más que la igualdad sí que deberíamos de aspirar a romper como este sistema de género que es el patriarcado, que aunque suene muy raro, es simplemente una relación de diferencia en la que hay una jerarquía, ¿no? Y hay un género subalterno y otro que pone las normas. Entonces, si no se obstaculizan, si no se desmoronan como las condiciones de reproducción de ese patriarcado, de ese sistema de género que siempre te pone en una posición subalterna, ¿no? Y que hace que, por ejemplo, ahora mismo, en un momento de precarización del mercado laboral, las que más lo padecen son las mujeres, porque son las que tienen los trabajos más precarios, peor pagados y, desde luego, nunca reconocidos ni valorados, no solo el empleo, sino el mundo del trabajo no remunerado. Gracias. Tenemos que irnos, pero antes de pediros vuestras conclusiones, quiero preguntarle a David, porque también hay una reclamación de la democracia vinculada al derecho a decidir, que también tiene un aspecto territorial. ¿Se puede plantear también que la democracia cotidiana reclama un espacio territorial? Bueno, yo creo que tiene que ver en lo que, ¿no?, planteamos durante toda la charla, ¿no? Evidentemente, cada vez la gente quiere decidir sobre más cosas y evidentemente también, ¿no?, en Cataluña es así, ¿no? Una mayoría muy amplia de la gente quiere decir qué relación tiene con el Estado, ¿no? Y bueno, yo creo que forma parte también, ¿no?, de ese elemento de que, bueno, seguramente los candados del 78 están saltando por los aires y la gente quiere evidentemente decidir sobre todo, quiere decidir evidentemente sobre sus derechos, de cómo participar, pero también, ¿no?, en este caso en Cataluña, sobre qué relación queremos con el resto del Estado, e incluso mucha gente que creemos que Cataluña tiene derecho a decidir desde la voluntad de construir con el resto del Estado un Estado plurinacional, distinto, ¿no?, que se acepta como realmente es, que es, ¿no?, compuesto por distintas naciones, ¿no? Por tanto, yo creo que forma parte de esa misma dinámica donde la gente quiere decidir sobre todo, ¿no? Muchas gracias. Os tengo que pedir vuestras conclusiones para marcharnos. Kiki, empezamos contigo. Bien, estábamos hablando de democracia en lo cotidiano y a la larga de lo que estamos hablando es de cómo nos lo montamos para que las cosas estén en manos de la mayor parte de la gente, por no decir de toda la gente, que pueda estar en condiciones de decidir. Bueno, pues ahí, por esa palabra es por donde yo querría empezar a resumir. Solemos pensar solamente en el concepto de decidir, y si no incluimos en el PAC el diálogo, el debate y la propuesta, la democracia no será democracia, será demoscópica. Falta la deliberación. Efectivamente, si no aplicamos la parte deliberativa, la democracia tampoco es democracia. Decidir, votar, ya sea cada 15 días o cada año o cada 4 años, no nos va a dar más democracia. Lo que nos va a dar es pues algo muy difuso. Necesitamos que la sociedad se empape de la decisión, pero para ello necesita empaparse del contenido, de los porqués, de a dónde vamos, qué significa, qué condiciones hay que cumplir, qué consecuencias tienen las decisiones, si no será una democracia de baja calidad y de baja intensidad.
Gracias, Quique. David. Yo creo un poco en la misma dirección, ¿no? Yo creo que debemos apostar por una democracia, ¿no?, que garantice derechos. Creo que es lo que en estos, ¿no?, en estos años de crisis es lo que no hemos tenido, ¿no? Yo creo que tenemos una democracia de baja intensidad, no solo porque no decidimos sobre, ¿no?, muchas cosas, sino porque al final están coartando nuestra libertad del día a día cuando tú solo tienes, por ejemplo, como mucho 420 euros para llegar a fin de mes, no sabes si vas a poder pagar el agua o la luz. Yo creo que esos son elementos fundamentales de la democracia. Yo creo que aquí también tenemos, ¿no?, una línea de trabajo a profundizar. Muchas gracias, Marisa. Pues yo creo que la democracia es, sobre todo, desde luego no solo tomar decisiones, es sobre todo repartir la riqueza. Ahora, ¿cómo se hace eso o cómo se impone eso? Pues yo creo que sobre todo desde la base. Siempre aludimos a los movimientos sociales, que parece que ya existan o estén ahí, pero no solo eso, sino como esa capacidad potencial que tiene la gente cuando tiene un problema, ¿no?, de reunirse e intentar solventarlo, deliberando, escuchándose, poniendo en común los conocimientos y saberes que ya tienen de otros lugares, y a partir de ahí, por eso yo creo que lo que genera democracia es dar recursos generosamente a los espacios autónomos de generación de ese tipo de espacios, de formación, ¿no?, y de compartir conocimientos y saber hacer para cambiar las cosas. Muchas gracias. ¿Y Lorena? Pues bueno, muy de acuerdo con vosotros y vosotras, y desde mi punto de vista, yo en contraposición a lo que decía anoche Joaquín Estefanía en un conocido programa de televisión, yo sí soy optimista, y yo creo que la gente, con sus luces y sus sombras, sus aciertos y sus errores, sí ve la diferencia bien, a pesar también de las horas de televisión que ve la gente. Yo creo que la ciudadanía sí nota la diferencia entre un gobierno como el de ahora Madrid, que tiene una parte de sus presupuestos participativos, que pregunta cómo quiere gestionar su ciudad, que pregunta cómo quiere que sean sus plazas y sus calles principales, que está llevando políticas arriesgadas y difíciles, pero que tienen que ver con defender el planeta y el derecho a la salud, que ve la diferencia entre esto y un gobierno como el de Cristina Cifuentes, que está disparando la deuda, que la deuda la vamos a pagar los ciudadanos y ciudadanas con los recortes, ¿no? Entonces yo creo que la democracia debe andar en la dirección en la que creo que buenamente vamos haciendo, con esta simbiosis entre movimientos sociales y nuevos partidos, que queremos hacer una nueva política desde las instituciones, pero también desde la calle, y que debemos tener esto muy presente, quienes hemos centrado en la política institucional, de no convertirnos en partidos clásicos y de fortalecer la participación democrática desde la base, dejar que los movimientos sociales, que los círculos estén empoderados, tomen y participen de verdad en política, no perder esto nunca de vista. Muchísimas gracias a los cuatro, muchas gracias también a ustedes. Si les han robado la sonrisa, les están engañando. Si les han dicho a ustedes que vivimos para trabajar, les han engañado. Trabajamos para vivir. Y si no encontramos tiempo ni ganas para lo colectivo, y si pensamos que la gente que nos rodea son un atajo de cretinos o nos molestan, es que ya le han mordido los zombies, y seguramente hay que tomar algún tipo de antídoto, por lo menos para que nos devuelva la sonrisa, porque la vida es corta y la gente que no sonríe la está perdiendo. Y seguramente para recuperar la sonrisa nos necesitamos los unos a los otros, y donde nos encontramos son en esos espacios donde renace la empatía, ese grito más abandonado de la Revolución Francesa que se puso de lado frente a la idea de la libertad y de la igualdad, y que forma parte del área de familia que ha conseguido la emancipación, porque si hay algo que ha conseguido todo eso de lo que nos sentimos orgullosos, seguramente tiene que ver con la fraternidad. Muchas gracias y hasta la semana que viene aquí en La Tuerca. Ya saben, democracia cotidiana, memoria y nada de miedo. Hasta la semana que viene.